Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenas noches, depende de dónde estén conectados. Em, Vamos a reunirnos, estamos aquí reunidos el día de hoy para hablar sobre preguntas y respuestas generales sobre el Dharma, sobre el budismo. Y bueno, esperando que lo que hablemos el día de hoy pueda ser de beneficio para nuestra vida, para nuestra práctica en general, para nuestra situación de vida. Vamos a tomarnos unos momentos para generar nuestra motivación, para pensar en qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, intentando que sea una intención positiva, la de estar aquí, una motivación virtuosa. Y vamos directo a las preguntas. La primera de ellas dice, ¿cómo podemos saber que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva? ¿Debemos esperar algún tipo de señal? Em, Esto es algo muy subjetivo, muy personal, porque desde luego la práctica de Dharma es muy amplia. El Buda dio 84.000 enseñanzas y, y saber si es efectiva o no, pues hay ocasiones en las que es más efectiva que otras, dependiendo en la situación en la que estemos, ¿no? Eh, Shantideva decía en el capítulo sexto del Bodhisattva, abre el capítulo diciendo que un solo instante de enojo elimina o quema o eh, pues sí, destruye toda una cantidad de mérito que hemos creado por eones y eones y eras, ¿sí? Y esto no se debe de tomar literal, porque si lo tomamos literal, aquí lo que está diciendo Shantideva es que si nosotros, está hablando más bien de la capacidad de destrucción que tienen las emociones negativas. Entonces, en respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos saber que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva? Es si nuestras emociones aflictivas, nuestros kleshas, le llamamos en sánscrito, toda la serie de emociones neuróticas, aflictivas, como el apego, el enojo, la envidia, la confusión, eh, el orgullo, los celos, etcétera, etcétera, cualquier tipo de emoción que aflija a nuestra mente, si están bajando, si podemos empezar a disminuir su intensidad, quiere decir que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva. Así que estamos ya incorporando las enseñanzas a nosotros. Si tenemos una visión diferente de nosotros y de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo como contemplar el principio de causa y efecto, el karma. ¿Sí? Si contemplamos que nuestras acciones, todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene una consecuencia, entonces eso quiere decir que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva, porque estamos incorporando esa visión en nuestra vida. Entre más nuestra tarea es, entre más incorporemos la visión de la impermanencia, de la interdependencia, ¿sí? De, de la importancia de reducir la neurosis de las emociones aflictivas, entonces quiere decir que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva. ¿Sí? Quizás no completa, quizás no hemos llegado al final, pero sí está siendo efectiva, está dando frutos. ¿Sí? Y ese es el tipo de señal. El tipo de señal que buscamos dentro del budismo no son señales eh, externas a nosotros, ¿sí? Sino internas. De hecho, la palabra budismo y budista la acuñaron unos misioneros, me parece que eran franciscanos, cristianos, que fueron a la isla de Ceilán, Sri Lanka actualmente, y vieron lo que acontecía ahí, vieron lo que pasaba ahí, y llamaron a eso budismo, y a quien practicaban eso, pues budistas, ¿no? Pero en realidad la palabra budismo fue acuñada por el occidente, no es una palabra que venga, que encontremos en la tradición budista. Y budista
igual, la palabra tibetana, por ejemplo, es Nangpa, que quiere decir aquel que resuelve sus problemas desde el interior, aquel que mira hacia adentro para resolver sus situaciones de vida. Y bueno, esa es la señal la señal que debemos esperar, como lo dije, en resumen es, si hemos incorporado la visión, ¿no? De que las cosas dependen de causas y condiciones, de que las cosas son temporales, ¿sí? De que las emociones aflictivas son dolorosas y debemos hacer un trabajo con ellas para reducirlas y ir restando la intensidad en ellas, en nuestra vida, pues eso quiere decir que nuestra práctica de Dharma está siendo efectiva. No, gracias. Voy para la siguiente. Sí. Dice, ¿cómo es que los Budas, Bodhisattvas y seres nobles y maestros nos ayudan en nuestro camino a la iluminación? Bueno, efectivamente, aquí hay varias respuestas, pero una respuesta sencilla sería, efectivamente, si nosotros alcanzamos la iluminación o vamos avanzando a lo largo del camino, eh, sí nuestra capacidad de ayudar a otros crece, aumenta, eso es verdad. Si no, ¿qué sentido tendría alcanzar la iluminación si no podemos ayudar a los demás seres? Ahora, el concepto de ayuda que se tiene en el budismo es diferente al concepto de ayuda que se tiene, por ejemplo, en las religiones judio-cristianas. Ahí es la diferencia. Si en el budismo, cuando dicen es que el budismo es ateo, no cree en Dios, sí, sí tienen razón en eso, sí, no se acepta la existencia de un Dios creador. Sin embargo, sí se acepta la existencia de seres arias o seres nobles, seres despiertos, que son seres que tienen un nivel de desarrollo mayor al de seres ordinarios como nosotros. Los seres los dividimos en dos, los seres infantiles le llamamos, o seres con emociones aflictivas, y los seres realizados o seres nobles, ¿sí? Que entran los seres que han tenido ya un avance en el camino hasta la iluminación. Eh, entre más altos, desde luego, pues tienes mayor capacidad de ayuda. Un Buda tiene una mayor capacidad de ayuda que un Bodhisattva, ¿sí? Es decir, el Bodhisattva está en el camino para alcanzar la iluminación, para ser un Buda. Entonces, cuando logra la iluminación, la definición de ayuda la da el Buda muy claramente en uno de los sutras y dice, los Budas, los seres despiertos, no transfieren sus conocimientos, ¿sí? A otros seres en el sentido de que yo lo aprendo y te lo paso a ti, como si fuera un chip y te lo cambio, como una SIM card, ¿sí? Los Budas no hacen esa transferencia de conocimiento directa. Los Budas no lavan las faltas con agua, ¿sí? Es decir, no limpian, por decirlo así, el karma de los seres que hemos cometido, las acciones previas, ¿sí? Porque eso estaría en contra del principio de causa y efecto, de hecho, como alguien que no tuvo que ver con la acción va a repercutirla, va a cambiarla. Mm, Ni tampoco curan, ¿sí? De la ignorancia a través de ser Buda, a través de estar junto a ellos, tocándolos o conviviendo con ellos, ¿no? Hay gente que ve al Buda y lo ve como una persona totalmente ordinaria, ¿sí? A los Budas, ¿no? Entonces dice, los seres son liberados a través de mostrarles la realidad, el camino que los lleve a ver esa realidad. Entonces, la mejor forma en que los Budas nos ayudan es, desde luego, mostrándonos la verdad. ¿Y qué es la verdad? La realidad. Es la realidad de la impermanencia, de la interdependencia, del dolor de las emociones aflictivas. Quien ve eso, de hecho, otro sutra dice, que el Buda mismo dice, quien ve el surgir dependiente, ve al Buda, ¿sí? Quien logra ver cómo las cosas son interdependientes, se ilumina, ¿sí? Ahora, sí tienen la capacidad de ayudarnos en el sentido de que si un amigo ordinario como nosotros, común y corriente, por ejemplo, que tenga conocimientos de la ley, un abogado,
puede ayudarnos en una situación legal y es una persona ordinaria, pues claro que puede ayudarnos. No nos resuelve nuestro problema, como que ahí te va mi problema, tú resuélvelo. No, nos ayuda a poder transitar y sobrellevar y resolver el problema, ¿sí? De lo mismo, de la misma forma, los budas que tienen una capacidad mayor de ayuda. Cuando nosotros por la interdependencia solicitamos ayuda, creamos una conexión. Esto no quiere decir que el Buda o los budas van a llegar y resolver de inmediato todas nuestras situaciones, porque esto, desde el punto de vista budista, tal cosa como la omnipotencia, que llamamos en las religiones judío-cristianas, no existe. ¿Sí? Porque si el Buda fuera omnipotente, ya hubiera, él mismo dice, si por mí fuera, el samsara estuviera ya vacío, los seres ya no estuviesen sufriendo, ¿sí? Pero sí hacen todo lo que esté en sus manos sin descanso para ayudarnos a acercarnos cada vez más a ver la realidad, porque mientras más alejada está nuestra visión de la realidad, más sufrimos, ¿ok? Listo, gracias. Voy a cambiar la siguiente. Tú. Siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos relacionar nuestra práctica del Dharma con actividades relacionadas al cambio social? Mm, Desde luego, siempre nuestra motivación en la práctica en nuestra vida en general debería de ser, eh, si al menos no podemos beneficiar, si no podemos ayudar, al menos no dañar. Esa es la premisa principal, ¿sí? Ahora, el cambio social depende mucho en qué situación de vida estemos, de qué cambio social hablemos. Lo que era en ocasiones un cambio social positivo, después nos damos cuenta que no era positivo, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Creíamos que era negativo, después no era, se resultó que ayudó. Entonces, el cambio social comienza en nosotros mismos, ¿sí? La paz, la contribución a la paz del mundo comienza con nosotros mismos, con nuestra propia paz mental, no contribuir a la neurosis, digamos así, colectiva, como llama la psicología actual. Entonces, entre más transformemos nuestra mente, pues hay una contribución mayor a ese cambio social y sobre todo una aportación mucho más madura y una aportación mucho más realista, no nada más en base a un histérico, le llaman a veces histérico optimismo, de querer hacer un cambio social, de pronto le declaran la guerra a todas las transnacionales, o le declaran la guerra, no sé, a todas las construcciones, tampoco ir ambos extremos, o sea, aquí yo pienso que una situación general que vivimos en el mundo es el problema de la sobrepoblación mundial, que es lo que está afectando a nuestro planeta principalmente, y la distribución de la riqueza de manera incorrecta, ¿sí? Eso, desde luego, depende de nuestro karma colectivo viviendo en este mundo, pero lo que sí es cierto es que podemos contribuir cada quien desde nuestra situación de vida en algo. A lo mejor no podemos hacer un cambio enorme, pero tampoco a través de un histérico optimismo o un odio podemos hacer un cambio a largo plazo, diría el budismo, sino que requiere de una situación más madura, ¿no? O sea, ¿en qué puedo contribuir? ¿En qué está en mis manos? Cada quien debe de analizar. Y, por ejemplo, la situación del medio ambiente, si está en nuestras manos, en varios de nosotros, podemos comenzar a tener una repercusión mucho menos dañina, ¿cómo decirlo? Mm, Podemos dañar menos al medio ambiente, comenzando con el cuidado de los recursos naturales, ¿no? En el simple hecho de apagar la luz cuando salgamos de las habitaciones, por ejemplo. Sí, es una contribución que hacemos, el revisar que no haya fugas de agua. Sí, todo eso, a veces creemos que no contribuye, pero sí es una contribución que, que podemos hacer, si lo hiciéramos varios, tiene un efecto social fuerte, ¿no? Así como si no se hace, también tiene un efecto social o mundial fuerte. Entonces, cada quien, yo respondería que el cambio social no va ligado a veces a esta idea que a veces se tiene de que si a mí no me afecta, entonces yo no digo nada.
o yo no hago nada, porque finalmente eso es eso es ignorar la interdependencia de que aunque, aunque tú no estés ahí, por la interdependencia que hay en el mundo, hay, te va a afectar de una u otra manera, ¿no? Una situación negativa que se experimente en el mundo, ¿no? Y ahora se puede ver mucho más palpable la crisis, muchísimas crisis que hay las crisis económicas, la economía tan relacionada, las crisis migratorias, ¿no? Las crisis de alimentos, ¿no? Las crisis políticas, ¿no? Afectan las situaciones en todo el mundo. No nada más, eso está pasando en otro país muy lejano, no es el mío, qué bueno. Finalmente va a llegar, hay una repercusión que va a tener grande o pequeña, a donde tú estás. Entonces, creo que el hecho de entre más nos acerquemos o más, sí, entre más generemos e incorporemos la visión de la interdependencia en nuestra vida, ¿sí? Más empatía tendremos en automático hacia las situaciones sociales del mundo. Ahora sí es, vamos para la siguiente, que es medio relacionada. Dice, hay que ser vegetarianos para ser budistas. Esa es una pregunta, mm, es una pregunta interesante, porque depende de la aproximación que le demos y depende de la motivación que le demos. En general, el violencia y la situación de los animales en la época actual de nueva violencia que hay, si hacemos un poco de análisis, nos damos cuenta que eh, por ejemplo, para alimentar ganado que se consume una terrible deforestación, una gran contaminación, o cruel que se matan y se crían, o a los de seres, ¿no? Que contribuyen en nuestra alimentación. Entonces, no es lo mismo la situación de vida actual de, que la de hace varios años, ¿no? En la que por ejemplo, mataban a lo mejor a una vaca y esa vaca pues duraba por mucho, mucho más tiempo para hacer diferentes cosas en el rancho o en la familia o incluso en los nómadas. Ahora se ha vuelto una industria totalmente, la palabra es cruel, ¿sí? Hacia los animales, ¿sí? Hacia estos seres que finalmente tienen menos opción de decisión que nosotros y que son abusados constantemente por la humanidad. Entonces, eso no podemos negarlo. ¿Sí? Como por el hecho de que hay tanta sobrepoblación, hay una gran demanda de, de carne en el mundo, ¿no? Entonces, y ahora en muchos lugares está la opción de comer alimentos vegetarianos. Entonces, lo que por otro lado también es cierto es que caer en un fundamentalismo, ideas fundamentalistas vegetarianas o veganas también no es, se considera desde el punto de vista budista un poco aflictivo, ¿no? Neurótico, ¿no? Finalmente es una decisión personal, porque también si no va acompañado con cualquier decisión o cosa que tomemos, si no va acompañado con sabiduría puede generar arrogancia, ¿sí? Mucha arrogancia. Y eso también es un problema. ¿Sí? Entonces, si va acompañado con sabiduría, desde luego lo mejor es una dieta vegetariana y para aquellos que no puedan, no es obligatorio, no todos los budistas son vegetarianos, pero sí los animaría o sí nos animan los textos, o los maestros a al menos reducir nuestro consumo de carne y eso va a tener si bien un día a la semana, 2 días a la semana, un consumo de carne, no se come todos los días, antes no se comía tanta carne, ¿no? Por los costos han bajado, etcétera, pero
sí al menos algún, algún día a la semana o periodos, ¿no? Del año, quizás incluir una dieta vegetariana sería importante. ¿Por qué? Por la interdependencia que hay. Y esto no nos hace personas ni más evolucionadas ni más inteligentes, sino un poco más conscientes de la situación de vida y el sufrimiento de otros seres, ¿no? Entonces, si bien sí se anima cada vez más a ser vegetarianos, de hecho, yo traduje un libro sobre el tema, no es un requisito para ser budista, eso sí tengo que ser claro, para ser budista no se requiere ser vegetariano, pero sí se promueve que se sea vegetariano o que al menos se incluya dieta vegetariana en nosotros. ¿Por qué? Pues por las razones que ya expuse, ¿no? Vale, vamos para la otra. Dice, ¿qué es la bodhicitta y por qué hay que recordarla? Esta es una pregunta larga, pero Bodhi es iluminación, Chitta es mente. La mente altruista que aspira a la iluminación es la bodhicitta. No es eh, compasión, no es ser buena gente, no es ser amoroso, ¿sí? De hecho, como lo mencionan en los textos, dicen, eh, sobre el terreno de la ecuanimidad, sembramos la semilla de la compasión, que la regamos con el agua del amor o de la bondad. Como resultado, recogemos la bodhicitta. Entonces, la bodhicitta va más allá. La bodhicitta es un estado mental que surge en la persona cuando dice, quiero ser de beneficio a los demás. ¿Y cuál es la mejor forma de ser de beneficio a los demás? Alcanzando la iluminación. No es la única, pero es la mejor. Entonces, tengo que alcanzar la iluminación para poder ser de beneficio a otros. Entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para alcanzar la iluminación y para poder ser de total beneficio a los demás. Esa es la bodhicitta. Aspirar a alcanzar la iluminación en beneficio de otros. Hay dos tipos. La bodhicitta de aspiración, que es con la que empezamos, y la bodhicitta de aplicación o práctica, que es a través de la práctica famosa de las 10 o 6 paramitas, que se resumen en seis perfecciones. La generosidad, la disciplina, la paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría. Entonces, la bodhicitta, gran parte de la bodhicitta, como dice mi maestro Sonsa Khyentse Rinpoche, dice, el 98% de la bodhicitta es sabiduría. O 99 creo que dice. ¿Sí? Entonces, la sabiduría que comprende la realidad nos lleva, y de hecho la bodhicitta es la motivación principal para cualquier tipo de práctica, para aquellos que practican el Vajrayana o el Tantrayana. La bodhicitta es fundamental, es el cimiento, es la única motivación para ingresar a esas prácticas. Y se va a pasar a la siguiente, que creo que ya es la última. Sí, La última dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del camino octuple? ¿Qué es listo. Voy a eso dejar del la noble, siguiente diapositiva. el noble sendero octuple o el noble camino octuple? Sí, le pedí a Álvaro que dividiera esto así, que lo presentara de esta manera, porque bueno, el noble camino, el noble sendero óctuple se presenta en las cuatro nobles verdades, cuando el Buda enseñó nuestra situación actual y nuestro potencial de desarrollo. En la cuarta de ellas, en la que el Buda presenta el camino que conduce hacia el fin del sufrimiento, hacia la cesación del sufrimiento, el Buda presenta el noble sendero óctuple, el noble camino óctuple, que consta de el habla correcta, consta de la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, la concentración correcta, la visión correcta y la intención correcta. Estos ocho aspectos que se practican y que se presentan, por eso tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La rueda del Dharma tiene esos ocho rayos, ¿sí? Porque representan el noble sendero óctuple, que se puede resumir en tres prácticas.
el famoso triple adiestramiento superior. Se le llama superior porque debe de ir acompañado con la motivación, no nada más de tener una vida más cómoda, sino de alcanzar la liberación y eventualmente la total iluminación. Entonces, estos tres que debemos desarrollar para que nos conducen al fin o cesación del sufrimiento, le llamamos el adiestramiento superior en la disciplina, el adiestramiento superior en la concentración y el adiestramiento superior en la sabiduría. ¿Sí? En la disciplina incluye, bueno, pues evitar las 10 acciones no virtuosas, ¿sí? Básicamente es evitar acciones que dañen y cultivar acciones que beneficien, trabajar por los demás. Esa sería la disciplina, en resumen, que es ayuda a los demás lo más que puedas, si no, al menos evita dañarlos. La concentración, la cual se describe, bueno, requiere esfuerzo, atención plena y concentración. Y bueno, finalmente, esos tres se practican en conjunto. Y finalmente, muchas veces se describe a través de los 9 estadios o 9 niveles que se logran en el shamatha, que finalmente shamatha es un tipo refinado de samadhi o de concentración, que cuando llegas al tope al nivel más alto de concentración. Pero todo esto tiene que ir acompañado del último, la sabiduría. Porque sin el último, estos tres, como dice Rinpoche, el que va manejando el automóvil es la sabiduría. El copiloto puede ser la concentración y en el asiento de atrás va la disciplina. No porque sean menos importantes. La disciplina sustenta la concentración y la concentración sustenta la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría tiene que ir siempre en las dos primeras para evitar que nuestra práctica no tenga frutos. Porque si nuestra disciplina no tiene sabiduría, nos puede conducir a la arrogancia. Por ejemplo, yo soy más disciplinado y más ético que otras personas, soy superior. Si la concentración no tiene sabiduría, nos puede llevar a quedarnos en ese estado en ese lapso de tranquilidad que brinda la concentración. Ay, esto es la liberación y no. La sabiduría es el muro de contención que nos impide desviarnos del camino. La visión correcta de la realidad es la que nos va a dar un fruto, va a hacer que nuestra práctica tenga frutos. ¿Sí? Si no, pues no va a tener fruto. La sabiduría es precisamente el piloto, el conductor. ¿Sí? De esos tres. De hecho, hay una charla muy buena que dio Rinpoche, no sé quién es Rinpoche, la pueden ver grabada creo que fue en Japón, me parece que sí, en Tokio. No, en Singapur sobre la ética, la disciplina. La pueden buscar en Google, ahí aparece. Y habla de esto, de estos tres, de los tres aspectos, de los tres adiestramientos, en particular la disciplina. Y finalmente la sabiduría se resume, la sabiduría de escuchar, reflexionar y familiarizarnos o meditar. Los tres tipos de sabiduría que generamos que, que tienen la intención de cambiar nuestra visión confusa de la realidad hacia una visión más sana y correcta de las cosas y de nosotros mismos. Listo, gracias. Ya tenemos, esas eran las preguntas que teníamos registradas. No sé si de pronto alguno de los participantes o las participantes quiera preguntar algo o ha surgido alguna duda a partir de las respuestas. Hola, Tonden, buenas noches. Hola. Buenas noches. Tonden, quería preguntarte si nos puedes aclarar o acercar a los 4 principios de la atención plena. Sí, claro. Eh, los cuatro fundamentos o principios de la atención plena pertenecen, bueno, vienen explicados en el sutra el discurso sobre los 4 fundamentos de la atención plena, se llama, ¿sí?
Ahí, bueno, pero ahí el Buda explica lo que son las prácticas que hacemos o que se pueden hacer para tener atención plena de cuatro cosas, ¿sí? Atención plena de el cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los fenómenos, ¿sí? No sé si hayan escuchado esto anteriormente. Y bueno, esto se presenta en las distintas escuelas budistas, no nada más con las escuelas Mahayana o Theravada, ¿no? Entonces, las 37, le llaman a veces las 37 cualidades que llevan a la iluminación o estados mentales o prácticas que llevan a la iluminación. Y, y bueno, estas se comparten con la tradición Theravada, ¿sí? Y cuando se presentan estas 37 prácticas, las primeras cuatro son los cuatro fundamentos de la atención plena. Bueno, necesitaríamos otra clase, ¿no? Para profundizar en cada una de ellas, pero básicamente consiste en ser consciente de cuatro cosas, bueno, prácticas, ¿no? De cuatro cosas, de lo que está pasando en nuestro cuerpo, de lo que está pasando en nuestra mente, de lo que está pasando en nuestras sensaciones, ¿sí? Lo que sentimos, y lo que está pasando en las cosas a nuestro alrededor, los fenómenos. En tener atención plena, que le llaman también, otra definición sería como una especie no sé si la palabra correcta sería como pegamento, ¿sí? O más bien como, no pegamento, pegamento como está, no, más bien como de presencia mental, de estar en el presente, estar atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos. Entonces, para ello, el Buda hace una explicación de estas cuatro maneras de practicar la atención plena, ¿no? Podemos hablar de esto si quieren en otra clase porque requiere de una explicación más amplia, pero básicamente estar eh, atento de estas cuatro cosas que les mencioné. Gracias, Vale. Tonda. Yo creo que sí podríamos después abrirla, suena interesante. Hay una pregunta en el chat, ¿te la leo? Sí, porfa. Listo. Según su experiencia, ¿cómo se articula la práctica Vajrayana con el Dzogchen? Bueno, la práctica del Vajrayana, recuerden que el Buda enseñó varios vehículos, ¿sí? El yana común, o el vehículo común para todos los budistas, el vehículo raíz, compartimos todas las escuelas. Luego viene para aquellos que deseaban aspirar, y ese vehículo conduce a la liberación individual, ¿sí? Luego viene el Bodhisattvayana o el vehículo Mahayana, ¿sí? En el que se practican las paramitas, las perfecciones para llegar a la iluminación, el estado del Samyak Sambodhi, la total iluminación. Y ese vehículo se divide en el Mahayana del Sutra y el Mahayana del Tantra. Dentro de esta división, aquellos bodhisattvas que decían, no puedo esperar más, porque practicando el sutra tomas 3 eones para alcanzar la iluminación, hay una forma en la que pueda yo agilizar todo esto que estoy practicando en el sutra, y el Buda dijo sí, a través del Vajrayana, que es parte del Mahayana, del vehículo del bodhisattva, ¿sí? No es algo separado. De hecho, Mipam Rinpoche explica en su texto A Gate of Knowledge, la puerta que conduce al conocimiento, que el Buda enseñó dos vehículos, el vehículo que conduce a la liberación individual y el vehículo que conduce a la gran iluminación. Dentro del Mahayana encontramos las prácticas del Vajrayana o Tantra, ¿sí? Y bueno, el Vajrayana es parte del Dzogchen. Perdón, el Dzogchen es parte del Vajrayana, es la cúspide
de la práctica, según la presentación de la escuela temprana o la escuela Enigma. ¿Sí? Así como hay otras formas de presentar esta misma visión en otras escuelas. Entonces, básicamente, no tanto en mi experiencia, sino más bien en la presentación que se hace, que el Buda hace de los vehículos, el Dzogchen es parte del Vajrayana, es la cúspide de la presentación que hace la escuela temprana o Nyingma del Vajrayana. Vale, Sandro, no sé si queda clara tu pregunta. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Sí, Ah, ok, ok. Sí, pues tenía esa inquietud porque, pues cuando hablamos de alcanzar la iluminación, eh, en algunos textos y enseñanzas Dzogchen se habla de que la iluminación no es producida, no creada, no es, no es algo, no es un proceso, sino que ya está en nosotros, es nuestra naturaleza última. Entonces esa era mi duda, ¿no? Eh, si al decir voy a alcanzar la iluminación, caigo yo como en un dualismo, o es simplemente reconocer esa naturaleza única que está dentro de nosotros. Esa es como mi duda. sí, y es una duda muy válida, porque sí, si te dicen ya está la iluminación, sí, efectivamente, nuestra naturaleza siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que no la hemos visto, no la hemos reconocido por toda la serie de emociones aflictivas que la rodean y que la están oscureciendo. Por eso necesitamos una serie de metodologías para poder reconocer lo que ya está ahí. Y eso le llamamos camino, un camino que nos ayude a quitar eso que está impidiendo que veamos la naturaleza verdadera de nosotros mismos, por ejemplo. Ya está ahí, es como un diamante no le tienes que quitar nada, no le tienes que poner nada, ya es puro. Lo único que tienes que hacer es quitarle todo lo que está obstruyendo esa pureza, ¿verdad? Y ya te das cuenta, ahí estaba, ha estado siempre. Lo que pasa es que no podía verlo porque estaba todo lleno de minerales ajenos a él alrededor y cosas y piedras y cosas que lo cubrían, ¿no? Una forma de decirlo, quizás demasiado sencilla de mi parte, pero a eso se refieren los textos. Se puede caer en mucha confusión porque precisamente eh, eh, se puede caer en confusión en el sentido de que, digamos, bueno, ya no tengo yo que hacer nada porque ya está ahí, ¿sí? Pero a la primera, ¿cómo decirlo? Al primer problema que tengamos, se ve que nos derrumbamos, ¿sí? Y vemos que las enseñanzas no son tan sencillas de penetrar, ¿no? O de entender, ¿sí? Si las simplificamos demasiado, decimos, sí, todo es puro, todo es claro, mora en la naturaleza de tu mente, tenemos que ver qué es morar, quién es quien mora, todo eso para poder comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría decir sobre estas enseñanzas en general, ¿no? Ok, gracias, gracias. ¿Dónde? Gracias. Sí, Llegó otra pregunta al chat. Dice, sí. ¿cómo se relacionan las cinco sabidurías con las cinco aflicciones principales? Me cuesta trabajo entenderlo. Mm, esto es muy interesante porque en particular la escuela temprana, la escuela Enigma, habla de esto, ¿sí? Como la cura es la medicina, ¿no? Utilizas, pero esto desde luego tienes que tener un sustento para comprender, tienes que ver cuáles son las cinco emociones aflictivas principales o raíces y cómo esas las puedes transformar a través del camino, ¿sí? Estas cinco, pues podemos decirle facultades que podemos desarrollar o sabidurías, nos ayudan a generar pues la energía en nosotros, pues, esfuerzo en nosotros para trascender la ignorancia. Y finalmente, en resumen de estas cinco sabidurías, lo que nos llevan es a tener, ¿qué? Una visión correcta de la realidad.
que se incluye en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esto desde luego es otro tema complejo, ¿no? La sabiduría que hablamos del mundo de los fenómenos, ¿no? La sabiduría del reflejo, el espejo, etcétera. Y bueno, que se representan por los 5 Dhyani Budas, los 5 planchas de Tathagata, los 5 Budas, 5 aspectos de la mente del Buda. Eso es una enseñanza que, de nuevo, igual que la de la atención plena, responderla en una sesión nos tomaría mucho tiempo, pero lo que sí puedo decirles es que finalmente estos 5 tipos de sabidurías, que sean a veces representadas por los 5 aspectos de los 5 Budas, ¿no? Que van a ver distintas familias búdicas que representan distintas cualidades de la mente, es una forma de expresar externamente aquello que tenemos en nosotros, ¿sí? Eso es muy importante. Aquello que que tenemos en nosotros, que podemos reconocerlo y que finalmente nos tiene que llevar a una visión. Algo muy importante de estas preguntas es que hablemos de Dzogchen o hablemos de prácticas como la disciplina o de las 5 sabidurías. Si no nos conducen hacia una visión eh, sana de la realidad, entonces podemos practicar el Tantra o el Vajrayana o prácticas avanzadas y nunca tener muy buenos resultados, decía mi maestro, ¿no? No alcanzar la iluminación. ¿Por qué? Por eso es tan importante establecer la visión. ¿La visión de qué? De los sellos de la realidad. La impermanencia. ¿Cómo? La impermanencia, la permanencia, el sufrimiento de las emociones aflictivas y la interdependencia. Como decía no sé si vieron la entrevista que acaban de hacer a Rinpoche en el Nido del Tigre en Bután, y que él decía es que a veces el budismo habla sobre, lo que le interesa al budismo hablar es sobre la realidad, sobre la verdad de las cosas. Podemos tener una charla sobre las 5 sabidurías o las 5 aflicciones, ¿no? Sobre todo la presentación que hacen dentro de la tradición temprana, la escuela Nyingma es muy, muy clara y pueden encontrar varias enseñanzas al respecto, incluso del Dalai Lama o de otros maestros que hablan sobre esto. Listo. Creo que De no hay hecho, más preguntas por ahí. Ah, bueno, dale, de Caro, hecho, perdón, dale. eh, eh, se dice, ¿no? Hay una presentación de que den- dentro de la práctica llega un momento en el que estos 5 agregados o 5 componentes psicofísicos se transforman en estas 5 sabidurías, ¿no? Pero bueno, para ello necesitamos primero, como les decía, saber cuáles son las 5 emociones aflictivas, los agregados, primero los 5 escándalos agregados, las emociones aflictivas, y bueno, y cuáles son estas 5 sabidurías. Pues Nos bueno, salieron creo que 2 charlas más, por lo menos. 2 temas grandes, gordos. sí, Vale, pues con esto podemos cerrar. listo, mil Bueno, vamos a gracias. finalizar pensamos en la energía positiva que hemos acumulado, estando aquí reunidos, y vamos a dedicarla para que todos los seres estén felices, satisfechos y en paz. Y para que todos los seres que en todo lugar que estén experimentando sufrimientos físicos o mentales obtengan felicidad, obtengan alegría a través de estos méritos, en particular para que la visión correcta, la sabiduría, que no es otra que la bodhicitta última, nazca en donde no ha nacido, se incremente y crezca donde ya existe.
Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Gracias. Gracias, por Sonden. participar, por estar aquí. Que tengan buena Mil noche. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Chao. gracias. Gracias.